Dios no llega temprano, Dios no llega tarde, Dios llega justo a tiempo. Y en cada milagro solo podemos exclamar, miren lo que Dios ha hecho. Hola, gusto en vernos. Estamos metidos aquí en el mes de febrero hablando de el segundo milagro de Jesús. Y hoy vamos a hablar de la velocidad de Dios, que es una historia de sincronización divina, de lo cual hablamos la vez pasada. Nos dice la Biblia en Juan 4, 49 y 50 que había un hombre angustiado que se acercó a Jesús con una petición urgente. Todas nuestras peticiones son urgentes. Señor, baja antes de que se muera mi hijo. A veces decimos, Señor, mándame la plata. Señor, todo es urgente. Quiero decirte que en el Capitolio, sede del Congreso en Estados Unidos, hay una placa en honor a Samuel Morse. Él fue el inventor del telégrafo. Pero antes de este invento, Morse pintó una obra sobre el Congreso y un retrato del Marqués de Lafayette. Durante este último trabajo, él recibió una carta informándole sobre la enfermedad de su esposa. Pero al llegar a su casa, que quedaba lejos, descubrió que ella ya había fallecido. Ese dolor impulsó a Morse a buscar una forma de comunicación rápida para evitar tragedias similares. Entonces Morse desarrolló su telégrafo en un taller del Capitolio y lo probó entre las salas del Congreso. Luego consiguió $30,000 para construir una línea telegráfica entre Washington, D.C. y Baltimore. Y el 24 de mayo de 1844 envió el primer mensaje usando su código Morse. ¿Y saben cuál fue el mensaje? Número 2323, que dice, miren lo que Dios ha hecho. Y esto fue un acontecimiento importante en la historia de las comunicaciones. Si usted y yo leemos Juan 4, 49 y 50, el papá le dice, Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió su regreso a casa. No es muy difícil imaginar la angustia del padre que vivía en Caná de Galilea. Su hijo en Capernaum estaba gravemente enfermo. Desesperado por salvarlo, decidió buscar a Jesús, pues había oído hablar de los milagros que realizaba. Y con el corazón lleno de esperanza, recorrió el camino hasta encontrarlo. Cuando finalmente llegó ante Jesús, el papá no se detuvo a debatir ni a reflexionar sobre su teología. Su necesidad era urgente y con lágrimas en los ojos, el hombre exclamó, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús lo miró profundamente y con la calma de quien controla el tiempo y el espacio, y aunque entendía el dolor de aquel papá, también veía algo más. Que veía la necesidad de fortalecer la fe de aquel hombre. Y en lugar de acompañarlo hasta Capernaum, como el papá esperaba, Jesús le respondió con una simple frase. Vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó y en ese instante, sin demora ni distancia, la vida volvió a su hijo. Este es un evento extraordinario relatado en Juan 4, 49 y 50, pero nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios traspasa nuestras limitaciones humanas, especialmente en la velocidad y en el alcance de sus acciones. Aquellas palabras eran todo lo que Jesús ofrecía y también todo lo que aquel hombre necesitaba. Sin señales, sin pruebas visibles, el padre creyó en lo que Jesús le había dicho y con un corazón lleno de fe emprendió el regreso a casa, confiando en la palabra que había recibido. Mientras caminaba, probablemente sus pensamientos se centraban en esa promesa, tu hijo vive. Y recordó que la verdadera fe no depende de emociones ni de milagros visibles, sino de confiar plenamente en la palabra de Dios. Reflexionó en cómo las Escrituras enseñaban que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 17. Al llegar a casa fue recibido por sus siervos, quienes emocionados le dijeron, tu hijo está vivo. Y es que estamos en la presencia de un milagro a distancia.
En esta historia narrada en Juan 4 del 49 al 50, Jesús mucho antes de morir realizó un milagro que no necesitó ni cables ni tecnología. A 32 kilómetros de distancia simplemente pronunció una palabra y el hijo de un funcionario fue sanado en tiempo real. Era como si Jesús, el autor de las leyes del universo, demostrara que no estaba sujeto a esas leyes. Era un acto de acción sobrenatural a la distancia, como lo describiría Albert Einstein siglos después al hablar de la física cuántica. A través de esta experiencia el hombre aprendió que la fe verdadera no solo cree en las promesas de Dios, sino que actúa con obediencia. La fe y la obediencia están unidas como lo enseñan las Escrituras. Cuando confiamos en la palabra de Dios y actuamos en consecuencia, incluso sin señales visibles, podemos ver su poder actuando en nuestras vidas. Así el padre regresó a su hogar, no solo con la alegría de tener a un hijo sano, sino con un corazón transformado por una fe madura y viva. Habiendo llegado a este punto, es importante preguntarnos, ¿cuál era el contenido de la fe de este padre? La respuesta es evidente. Fue la palabra que Jesús le dijo. Él no recibió ningún acompañamiento a Cafarnaúm, donde estaba su hijo enfermo, ni presenció ninguna señal milagrosa, ni experimentó apelaciones a sus emociones o sentidos. Lo único que Jesús le dio fue su palabra. Ve, tu hijo vive. Y de esa manera se subraya la lección central que el Señor intentaba enseñarle. La fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios. La verdadera fe no es creer cualquier cosa, sino confiar en la palabra de Dios. Como dice Pablo en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no solo implica confianza personal en Cristo, sino también en enseñanza que Él ha revelado a través de las Escrituras. La fe que no se basa en la palabra puede ser peligrosa y no agrada a Dios. Es importante evitar confundir la fe con autosugestión. La fe que Dios espera es una respuesta a lo que Él ha revelado, no un deseo personal sin fundamento. A veces las personas esperan que Dios les conceda lo que piden simplemente porque lo desean con fe, pero la fe verdadera está basada en las promesas de Dios, no en nuestros deseos propios. Por ejemplo, la promesa de sabiduría de la cual habla Santiago 1:5, donde dice que pidamos sabiduría, puede ser reclamada con fe, ya que es una promesa clara de Dios. Además, fe y obediencia van juntas. Nuestra fe se demuestra a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Un ejemplo de esto es este oficial del rey en Juan 4:47 al 54, quien aunque Jesús no fue con él, obedeció su palabra y demostró su fe. La fe crece a través de la prueba y la obediencia. Al obedecer sin ver el milagro, el oficial confió en la palabra de Jesús, mostrando que la presencia física de Jesús no es necesaria para que su palabra se cumpla. Por eso, cuando este papa obedeció la palabra del Señor y emprendió nuevamente su viaje de regreso a Cafarnaúm, estaba dando un gran paso en su crecimiento espiritual. Estaba confiando en la palabra de Jesús sin haber visto ningún milagro. Y de esta manera iba a comprobar que cuando se tiene la palabra de Jesús no es necesaria la presencia física. Por eso, dedica tiempo diario a leer la Biblia, a meditar en lo que enseña la Biblia. Ora con confianza, pero asegúrate de que tus peticiones estén alineadas con lo que Dios promete en su palabra. Y aquí nos encontramos ante la sincronización divina, un concepto que se refiere a dos o más movimientos o fenómenos que coinciden en el tiempo. Estos eventos no solo demuestran el poder de Dios, sino que también destacan su control soberano sobre el tiempo, las personas y sobre las circunstancias. Por ejemplo, el cordero sacrificado en Egipto y la cruz de Cristo en Éxodo 12 y Juan 19 es sincronización. Pedro y Cornelio reciben visiones complementarias en Hechos 10. La oración de Daniel y la respuesta de Gabriel en Daniel 9. Felipe y el eunuco etíope, Hechos 8:26. La caída de las murallas de Jericó, Josué 6. La pesca milagrosa de Pedro en Lucas 5. La resurrección de Jesús y las profecías cumplidas en el Salmo 16 y Mateo 28, y la conversión de Saulo o de Pablo en Hechos 9. Deseo que reflexionemos sobre este evento sobrenatural
de Juan 4, 46 al 54, donde se destaca el dominio de Dios sobre el tiempo y las circunstancias. Esto nos muestra que no hay casualidades en su plan y que cada detalle está perfectamente orquestado para cumplir su propósito. Como lectores, estos milagros nos invitan a confiar en su soberanía y a esperar que Él actúe en nuestras vidas en el momento perfecto. Este milagro que nos habla de la velocidad de Dios es el atributo de Dios que está presente a la vez en todas partes y se refiere a algo que está más allá del tiempo, que no está atado a las leyes del tiempo, o sea, la omnipresencia y atemporalidad de Dios. Dios trasciende las limitaciones humanas de espacio y tiempo para intervenir en nuestras vidas con milagros y eventos divinos. Estos hechos subrayan cómo Dios responde oraciones y conecta personas más allá de barreras físicas y temporales, revelando su poder y perfecta puntualidad en la ejecución de su voluntad. La velocidad de Dios no se mide en kilómetros por hora ni en segundos. Su sincronización, o sea, uniformar los eventos, es perfecto, actuando en el momento justo, ni antes ni después. Cuando oramos, nuestras palabras viajan más allá de lo que podemos imaginar, conectando puntos en una red invisible que abarca siglos y distancias. Dios no llega temprano, Dios no llega tarde, Dios llega justo a tiempo. Y en cada milagro solo podemos exclamar, miren lo que Dios ha hecho. Te doy algunas sugerencias de cómo poner en práctica este mensaje. Son claves para fortalecer tu fe. Primero, confianza en la palabra de Dios. Por eso, memoriza y reflexiona en versículos que fortalecen tu fe. Romanos 10:17, Santiago 1:5. Debemos tener obediencia activa. Demuestra tu fe al actuar conforme a la enseñanza bíblica, como el ejemplo de este papá en Juan 4:50. Ten paciencia en espera. Confía en el tiempo perfecto de Dios, manteniéndote en oración constante. Reconocimiento de las coincidencias divinas. Agradece los momentos donde se evidencia la intervención de Dios. Oración persistente y expectante. Ora con fe y confianza en que Dios responderá en el momento adecuado. Testimonio de fe. Comparte cómo Dios ha trabajado en tu vida, especial en los momentos donde su sincronización perfecta es evidente. Dependencia total en Dios. Reconoce que Dios tiene control sobre todo y evita confiar solo en tus propios recursos. Reflexión en el tiempo de Dios. Estudia pasajes sobre la soberanía de Dios y su control sobre el tiempo. Alabanza y gratitud. Agradece y alaba a Dios por su perfecta sincronización, aún antes de ver el cumplimiento de sus promesas. Por todo eso, vamos a orar y decirle, Señor, gracias por recordarnos que tu tiempo es perfecto, que tu poder trasciende nuestras limitaciones humanas. Hoy nos rendimos ante ti reconociendo que nuestras vidas están en tus manos y que cada circunstancia está orquestada según tu voluntad soberana. Ayúdanos a confiar plenamente en tu palabra y a caminar en fe incluso cuando no vemos señales inmediatas y a esperar con paciencia sabiendo que nunca llegas tarde. Fortalece nuestra obediencia, Señor, para que nuestras acciones reflejen nuestra fe en ti. Gracias por las coincidencias divinas que nos muestran tu presencia activa en nuestra vida. Enséñanos a ver tu mano en cada detalle. Enséñanos a agradecerte en todo momento y a compartir con otros los milagros y testimonios de tu intervención perfecta. Hoy, Señor, declaramos con confianza, Dios no llega temprano, Dios no llega tarde, Dios llega justo a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que el Señor te levanta, te limpia, te restaura para que lleves fruto abundante.